Dios bendiga tu vida en un día tan especial como este. A la hora que voy a grabar este mensaje, 5:30 de la mañana, voy a hablarte de un tema muy relevante en el tiempo que nos ha tocado vivir. Seguimos hablando de las naciones y cómo el enemigo de las almas está destruyendo las naciones, está destruyendo los pueblos, está destruyendo las vidas. Y todo esto lo parafraseo de esta manera, porque hago un llamado al pueblo de Dios a la oración, a tomar una determinación de contrarrestar las fuerzas del mal, porque no hay duda que es el enemigo de las almas. Como nos dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 11 en adelante. Esta lucha que tenemos contra poderes infernales, entidades caídas, que solamente tienen como denominador el destruir las naciones, destruir las almas, tener en controversia a países, como nos dice en esta palabra el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, en el verso 1 en adelante, dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Nos dice el Señor que todo esto será principio de dolores. ¿Pero qué le parece? No es una casualidad lo que está aconteciendo. ¿Acaso que las fuerzas infernales no se están levantando para que países hermanos se enfrenten? Como un cumplimiento de la palabra de Dios por no haber confiado en el Dios Altísimo. Sucede que en este momento vemos nosotros a dos países, no solamente hispanos, pero que dos países hermanos como es el Ecuador y México, enfrentados en controversias con derechas e izquierdas. Y todo este juego de poderes y ideologías derechistas, izquierdistas, que al final no contribuyen en nada, sino que ponen en controversia a las naciones hermanas, como hoy tenemos esta controversia, esta lucha, donde se habla de que México debe de atacar Ecuador. Sabemos que México es una potencia a la par de Ecuador, por lo cual es el deseo del mal. Es el deseo de los que se hacen llamar de derecha, atacar a los de izquierda y los de izquierda a los de derecha. Hermanos míos, predicadores de la palabra de Dios,
¿No es acaso lo que el diablo quiere? El Señor lo reprenda. Mantenernos a nosotros en controversias. Y desde este ángulo, yo puedo decirle a la iglesia del Señor que nosotros no somos ni de derecha y no somos de izquierda. Nosotros somos del reino celestial. Nosotros somos de Cristo y así lo tenemos que entender. Así que mientras la iglesia está pisando tierra, debemos nosotros de levantar oración, ayuno, buscar al Señor para que traiga la paz entre estas naciones. Porque ahora ya existe una enemistad entre ambos países, entre ambos gobiernos. Y las fuerzas del mal atizan el fuego para que hayan enfrentamientos. Mientras tanto, los pueblos sufren por los desórdenes en que sus gobiernos viven. Amado hermano, amado amigo, nosotros no tenemos que dejarnos llevar, pueblo ecuatoriano, pueblo mexicano que sirve a Dios, ecuatorianos, mexicanos, guatemaltecos, costarricenses, norteamericanos, todos somos hermanos en Cristo Jesús. Hablo de la familia de Dios, que en esta hora tenemos nosotros que repeler las fuerzas del enemigo para que estas dos naciones no estén en enemistad y que esto vaya a trastocar la vida espiritual del pueblo de Dios. Es un llamado para que el pueblo de Dios no se involucre en cuestiones políticas. Hemos visto nosotros el fracaso del pueblo de Dios al inmiscuirse en políticas que tanto una como la otra son dañinas y que poco dejan al pobre hambriento que esté en las calles muriendo de hambre. Como hemos estado nosotros hablando acerca de la destrucción de naciones. Cómo tenemos nosotros las naciones del mundo siendo destruidas desde adentro. Mientras el pueblo de Dios duerme, el pueblo de Dios se apacienta a sí mismo. Hombres de Dios, predicadores de la palabra, se apacientan a sí mismos. Y no utilizamos los recursos invaluables, los recursos poderosos que el Señor Jesucristo nos dejó, como es la oración, el ayuno, la vigilia, la búsqueda. Veamos cómo delante de nuestros rostros dos naciones hermanas se enfrentan. Oramos al Señor para que el pueblo de Dios, ecuatoriano y mexicano, no se enfrenten, porque esta es una trama del mismo diablo. Lógicamente, como un cumplimiento a la palabra del Señor, en principio de dolores. Ahora mismo tendríamos nosotros que estar viendo el apoyo de una nación hacia la otra, la hermandad, el abrazar el hecho de que nosotros somos un pueblo hispano batallador, que hemos luchado en contra de todas las adversidades, en contra de malos gobiernos que el mismo enemigo ha puesto ahí para dañar las naciones, dañar a la iglesia. Pero hermanos míos, es tiempo de levantarse, es tiempo de alzar la cabeza en alto, es tiempo de ver que nuestra redención está cerca y que el cumplimiento de la palabra está llegando a su fin. Y seguiremos viendo nosotros estas controversias. Como estamos viendo controversias
en otras naciones. Estamos viendo nosotros los gobiernos del mundo opuestos al Estado de Israel. Pero ahora, amados hermanos, tenemos que abogar ante el Dios soberano y poderoso para que haya paz entre estas dos naciones hermanas, las cuales nosotros, el pueblo de Dios, que tenemos hermanos ecuatorianos, tenemos hermanos mexicanos y somos una sola familia, ecuatorianos y mexicanos, hondureños, centroamericanos, suramericanos. Tenemos que unirnos nosotros por nuestras naciones, por nuestros pueblos, porque allí también padecen nuestros hermanos evangélicos en esas naciones, mientras los gobiernos se pelean como perros y gatos, sin darse una oportunidad al perdón, a la reconciliación, para sumarnos a ser una fuerza grande en contra de las artimañas del diablo. Amados hermanos, es tiempo de levantarse en oración, en vigilia, en ayuno, a orar por las naciones, para que el Señor nos envíe un avivamiento, para que nuestros gobiernos mismos tengan paz y que vean que el Dios del cielo es soberano y poderoso y que Él reina sobre todas las naciones de la tierra. Y que un día enviará a su Hijo amado a tomar dominio y control sobre todas las naciones para que se gobierne en paz, en armonía, en misericordia, en compasión. Es tiempo de la guerra espiritual. Nación contra nación, reino contra reino, familias contra familias. Eso es lo que nos dice la Escritura. Cielo y tierra pasará, mas esta palabra no pasará. Amados hermanos, tenemos que levantar la cabeza en alto, pues nuestra redención está cerca. Y mientras la iglesia estemos nosotros pisando tierra, debemos de estar en constante lucha espiritual. Será la única forma, la única manera de que haya paz en las naciones. Pero una vez que la iglesia sea quitada, porque aquel que prometió volver, volverá a sacar a su pueblo de un conflicto global que se está armando. Porque sabemos que aquel tiempo que nos anuncia la profecía bíblica, de que cuando se diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a mujer en parto, y no escaparán, porque no quisieron oír la voz del Dios soberano y poderoso, que dio a su Hijo amado por las naciones. Vemos nosotros cómo los gobiernos de la tierra están siendo regidos, empujados por el mismo Satanás y sus hordas de demonios, y los brujos, los satanistas, que trabajan para que haya controversia, haya destrucción en las naciones. Como ya vemos, naciones destruidas. Y le vuelvo a repetir, Ucrania, con decenas de miles de muertos. En el Haití, que no se cuentan los muertos y la gente que muere de hambre. La destrucción de las naciones, como estuvimos viendo los barrios de Colombia, que ya los estaremos viendo nuevamente, como hemos estado viendo nosotros estados de los Estados Unidos de América destruidos. Y esto por las fuerzas del mal. Hermanos míos, en los próximos días hay una convención en el estado de Massachusetts. Estado de Massachusetts. Una convención satánica en este año. Declarando la victoria sobre el pueblo de Dios. Sabemos que esto es una mentira, porque nos dice la palabra del Señor, las puertas
del Hades no prevalecerán ante la iglesia del Señor. Porque con nosotros está Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el soberano Dios que resucitó, que derrotó la muerte, derrotó el infierno, derrotó al diablo y los demonios. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, dice la palabra del Señor. Así que esto es algo imposible de que las fuerzas del mal, ligadas por un ángel caído, como es Satanás, el Señor lo reprenda, pueda prevalecer delante de la iglesia del Señor. Será hasta que ésta sea tomada y llevada a la santa ciudad, por lo cual hago un llamado a la iglesia del Señor, a nosotros santificarnos y presentar batalla a estas fuerzas del mal que se levantan en contra de las naciones, en contra de nuestros hermanos. Porque nosotros amamos los mexicanos y amamos los ecuatorianos. Amamos los rusos y amamos los americanos. Para nosotros, el pueblo de Dios, no tiene que haber barrera para el amor. Y no somos ni de izquierda y no somos de derecha tampoco. Y todas esas malicias del diablo tienen que salir del pueblo de Dios. Recordemos que nosotros tenemos un rey que es el Señor Jesucristo, el cual nos ha mandado a dejar la paz a través de la palabra del Señor, a presentar defensa por el evangelio. Ya no es tiempo de que la iglesia esté adormitando o dormitando. Ya no es tiempo que la iglesia esté anémica, tibia, inmiscuida en las cosas del mundo, celebrando las cosas del mundo. Es tiempo de levantarnos a favor de las naciones. Hoy es Ecuador y es México que están enfrentados. El Señor reprenda al diablo. Nosotros somos hermanos. Y ahora veremos nosotros cómo los de la izquierda le dan la razón al presidente de México. Un presidente que no alaba a Dios, un presidente que no aboga porque el pueblo de Dios busque al Señor. Un presidente que se dice ser de izquierda, contra el cual no tenemos nada que ver nosotros. Y oramos para que Dios le dé raciocinio y pueda perdonar los errores del otro presidente de derecha, que tampoco tenemos nada en contra de él, sino que pensamos en los pueblos, hermanos. ¿Por qué los pueblos van a estar divididos? Los pueblos tenemos que vivir en unidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin Él no vamos a poder obtener unidad, por lo cual podemos decir algo, seguramente sin equivocarnos. El pueblo de Ecuador y el pueblo de México que sirve a Dios, estamos unidos. Las puertas del infierno no van a poder separar a dos pueblos que se aman, dos pueblos que se apoyan, dos pueblos que oran los unos por los otros. Hago un llamado al pueblo de Ecuador y al pueblo de México para que oremos juntos. Porque sin duda alguna, las palabras de nuestro Señor Jesucristo proféticas no fallarán. Esto se está cumpliendo al pie de la letra, por lo cual nuestra salvación, nuestra redención se acerca vertiginosamente. Y es por esto que nosotros tenemos que estar preparados, llenando nuestras lámparas de aceite, buscando al Espíritu Santo y más que nunca, porque la palabra de Dios nos dice clara y enfáticamente que el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, se levanta con todas sus armas, destruyendo todo aquel que está descuidado, naciones, personas descuidadas que no le sirven a Dios. Es por eso que estamos haciendo un llamado a una reflexión concienzuda del pueblo de Dios. Para hoy más que nunca predicar el evangelio fuera y dentro de tiempo. Y que
el mundo conozca que Jesús es Señor. Que la sangre del pacto de la cruz está vigente en este tiempo. Que esto será hasta que se cierre el telón y llegue el milenio. O sea por vida, o sea por muerte, es en Cristo Jesús, Señor nuestro, en que el ser humano puede recibir la vida eterna y por ende paz y unidad. Hoy estamos viendo la controversia entre naciones. ¿No es acaso lo que el enemigo ha buscado? ¿No es acaso que las hordas de demonios, brujos, hechiceros y de toda índole en ese gremio maligno abogan y trabajan para que hayan desacuerdos, hayan controversias entre nuestros mismos hermanos? Y la iglesia de Dios no tiene por qué acomodarse, por qué estar al lado de controversias satánicas, diabólicas, producidas en el mismo seno de los demonios. Planes malévolos satánicos en contra de nuestras naciones, por lo cual tenemos que levantarnos a orar por las naciones. Y desde ya presentar oración al Señor para que Él tenga misericordia y nos envíe un avivamiento y la iglesia sea llena del Espíritu Santo y aquellos hombres de Dios que comenzaron bien y andan mal. Y están, como dice el profeta Jeremías, en su profecía a Israel, curando la llaga del pueblo livianamente, hablando de paz cuando no la hay. Escúchame bien, hermano. Y si tú te levantas diciendo que nada está pasando, que tenemos que tener paz, tú eres un falso profeta. A ti te señala la palabra de Dios por estar curando la herida del pueblo de Dios livianamente, cuando tenemos que hablar que lo que estamos es en una guerra cruenta, mientras los países se enfrentan. Y la idea del diablo es que estas dos naciones se enfrenten con balas, con cañones, con aviones. Ese es el plan satánico. Pero el plan de Dios es que estas dos naciones se abracen y se hagan una nación fuerte y poderosa. Es hora de que el pueblo de Dios, de todas las naciones, nos hagamos uno. Somos uno en Cristo Jesús. Aunque tú vivas en la Patagonia y yo vivo en los Estados Unidos de América, tenemos que darnos un abrazo a la distancia en el Espíritu Santo y amarnos. Doy gloria a Dios por los hermanos que voy conociendo en las naciones y somos uno y nos amamos y oramos los unos por los otros. Gloria a Dios por aquellos santos hombres y mujeres de Dios que estamos en oración, en clamor por los pueblos del mundo, por la unidad y para que nos pongamos de acuerdo en la profecía bíblica. Cristo viene pronto. El que prometió volver, volverá y nos arrebatará. Mientras el día dura, nosotros vamos a seguir abogando por la paz en Cristo Jesús. Dije en Cristo Jesús, porque en el mundo no hay paz. Así lo dijo nuestro Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, porque el mundo no tiene paz. Huye el impío sin que nadie lo persiga. O si no, vea usted los gobiernos del mundo. Vea los gobiernos del mundo. Vea usted si ellos se ponen de acuerdo. Vea usted si ellos dicen: vamos a creer en el Señor Jesucristo
Vamos a tenerlo como el todopoderoso Dios que es dueño de las naciones. No lo hacen. No lo hacen porque ellos buscan otros beneficios. Mientras se rodean de agoreros, hay gobiernos que están rodeados de agoreros, de pitonizos, pitonizas, de brujos, de hechiceros. El Señor los reprenda. Buscando el poder en otra fuente que no es Dios. Mientras se alejan del Dios vivo, que es el poder sobrenaturalmente grande sobre todo poder que existe. No hacen alianzas con el Dios vivo para que las naciones sean prosperadas y vengan a ser de bendición las unas para las otras. Pueblo de Dios, es hora de levantarnos en clamor, en oración. Es hora de retomar nuevamente nuestro lugar de oración. Es hora de prender el fuego. Es hora de avivar la llama del Espíritu Santo en las naciones. Aleluya. Desde la Patagonia hasta los confines de la tierra. Donde quiera que haya pueblo de Dios, levantémonos en oración a favor de las naciones. Y digámosle al diablo no a la destrucción de nuestra gente más humilde, de nuestra gente más pobre. Mientras que las élites globales se beben el vino, comen el mejor aceite, chupan gruesos tuétanos, como dice la Biblia, están gordos, lustrosos, mientras un pueblo pobre, humilde, sufre penalidades porque el enemigo se ha levantado. Porque Jesús dijo, los pobres escucharán el evangelio. Y es más fácil entrar a un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino de Dios. Porque ellos ya tienen su reino en esta tierra. Así que usted no crea que tiene un reino en esta tierra. Usted no se acomode. No se acomode a este mundo. Recuerde el consejo bíblico. No podemos amistarnos con el mundo. No podemos decir que somos derecha y que somos de izquierda. Nosotros somos de Cristo. Nosotros no podemos cambiar. Nacimos de nuevo. Somos una nación de sacerdotes que clamamos al Dios vivo para que pronto venga Cristo. Queremos al Rey. Queremos ver sentado al Rey de Reyes ahí en Jerusalén, gobernando al mundo con vara de hierro. Y que enseñe al mundo cómo se gobierna en justicia, en paz, en amor, en misericordia y compasión. Esa tiene que ser la idea central del pueblo de Dios. Mientras tanto, tomemos las armas que Él nos ha entregado, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que te voy a pedir que compartas este mensaje. Te voy a pedir que te suscribas y que sin egoísmo le des un me gusta y que recomiendes este canal para seguir predicando el evangelio. Como tú puedes ver, no estamos predicando ni política, ni estamos haciendo una propaganda de cómo obtener ganancias en estas cosas. De ninguna manera. Estamos llevando el evangelio a todo el mundo. Así que recomienda este video. Y hermanos míos, oramos por las naciones. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús yo te pido por el pueblo de Dios. Yo te ruego por ese pueblo que está en todas las naciones y que somos hermanos. Y Señor, nuestra única bandera es Cristo Jesús.
Por lo cual te pido, Señor, que nos llenes con el Espíritu Santo, que nos prepares para la oración, para el ayuno, que nos prepares para la vigilia. Señor, y que nos comuniquemos los hermanos que nos estamos conociendo a través de estas redes, Señor, sin egoísmo, con amor, Señor, con apego, con misericordia y compasión. Bendice a todos los santos que en esta hora están orando. Bendice a tu pueblo, Señor. Levanta a tu pueblo, levanta la llama del Espíritu Santo en las naciones, Dios mío, aleluya, para que el pueblo de Dios nos hagamos más fuertes cada día más y combatamos las fuerzas del mal que quieren destruir nuestras naciones. En el nombre de Jesús, abogamos por México y por Ecuador para que Señor, se sanen las relaciones entre ambos países. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te rogamos que sane los enfermos, que levantes al caído, que llames al descarriado, Dios mío, en el nombre de Jesús, y bendigas el pastorado a nivel mundial. Bendigas el que lleva la palabra, en el nombre de Jesús, y que proveas, Señor, para las misiones. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Suscríbete y comparte este video para gloria y honra del Señor. Dios te bendiga.